Muy bien, pues buenos días. Vamos a iniciar nuestra sesión síncrona de la semana 6, que corresponde al examen parcial. Y en esta ocasión vamos a hacer un repaso de los temas que revisamos de la semana 1 hasta la 5. Y vamos a darle entonces una revisión a esos temas que ya ustedes trabajaron, hicieron sus actividades, las entregaron. Y en ese sentido, vamos a revisar también lo que, lo que en la plataforma aparece para ustedes en el examen parcial. Entonces, para presentar su examen, se le sugiere que la conexión a Internet pues, sea una conexión estable, que sus dispositivos igualmente sean confiables, sea de escritorio, sea laptop, sea teléfono, sea una tablet, que el ambiente en el que ustedes han trabajado durante su curso y en el examen actual vaya a ser un ambiente relajado. Y desde luego, haberse preparado en todos los temas de una manera suficiente. Los recursos que ustedes tienen para prepararse es, digamos, revisar lo que ustedes mismos han entregado como actividades y que ya están calificadas y que a la vez recibieron ustedes una retroalimentación de parte mía. También ustedes pueden considerar a los videos de las sesiones síncronas. En particular, deben considerar este video que estamos ahorita comenzando, porque es el video de la semana de evaluación. Igualmente tienen ustedes las lecturas ya recomendadas de los capítulos del libro que tuvieron que revisar para hacer sus actividades. El examen parcial tiene 30 reactivos, son de opción múltiple. Ustedes pueden trabajar este examen en 2 horas. Hay 2 intentos a realizar y el intento que tenga más calificación, la más alta, ese va a ser el considerado. La puntuación que se debe tener para superar el examen parcial es al menos de 6.5. Este examen para ustedes va a estar disponible a partir del día 5 de marzo, desde que empieza el día, hasta el final del día 8 de marzo. Va a ser viernes, sábado y domingo. Y si llega a presentarse algún problema para ustedes, no duden en reportarlo tomando evidencias, un screenshot de qué problema es, y reportarlo a atención@ucnl.edu.mx. Les deseo mucho éxito en su examen y vamos a revisar entonces lo que he preparado para este repaso de los temas. La semana número 1, en el que hicieron ustedes un cuestionario respecto a la introducción del desarrollo sustentable, no viene en el examen parcial porque ese tema lo vamos a revisar un poco más ampliamente en la semana 7, por lo cual no se incluyen esas preguntas de su cuestionario en este examen. Entonces, decíamos que la semana 7 va a tener el tema más ampliamente desarrollado de lo que sería la introducción a los conceptos de desarrollo sustentable. Entonces, vamos a ver aquí, a partir de la semana número 2. Ahí está. Aquí les he colocado a ustedes en esta presentación unos enunciados que tienen que ver con el tema. Entonces, el enunciado les marca a ustedes una pauta
de qué les conviene revisar. Es decir, estos enunciados son para que ustedes consideren que tienen que revisar en sus documentos, en el libro, en sus trabajos, en sus apuntes, en sus resúmenes, eh, cuál es la información referente al tema. Vamos a revisar esta primera lámina en la que tenemos que los postulados neoclásicos de la teoría económica se le atribuye a ellos que la Tierra tiene una capacidad para generar excedentes. Es una capacidad de tipo exclusiva. Y ese tipo de situaciones permite la acumulación de la riqueza. Todos sabemos que cuando un cultivo eh, se trabaja, va a generar recursos que al vendérselos se convierten en recursos económicos. Es decir, se hace un capital a través de la producción de la tierra. Ese aprovechamiento se considera en la teoría neoclásica que es exclusivo de la tierra y se podía entonces generar una acumulación de capital a partir del trabajo. Ahora, la situación, por ejemplo, de que el capital ecológico que presenta la tierra y los cultivos, pues son todos aquellos sistemas naturales y elementos naturales que tienen una gran importancia justamente para el desarrollo social y desarrollo económico. Y lo mismo el capital ecológico, que sería todos los beneficios de los sistemas ambientales, van a generar para nosotros una calidad de vida. Estamos hablando de un aire de calidad, un suelo de calidad y aguas de calidad. Eso se refiere entonces el concepto de capital ecológico. Y se recomienda entonces que ustedes revisen esta información en sus notas. Ahora, una sugerencia que puedo hacerles para el estudio es, por ejemplo, de cada enunciado que ustedes aquí pueden revisar, plantean ustedes una pregunta. Es decir, convierten el enunciado en pregunta. Vamos a revisar el primero. Por ejemplo, ¿a qué se refieren los postulados neoclásicos de la teoría económica? ¿Sí? Esa sería una forma de preguntarnos. Y entonces diríamos, bueno, esos postulados neoclásicos atribuían a la Tierra la capacidad exclusiva de generar excedentes y por consiguiente permitía la acumulación de capital. El segundo enunciado de esta lámina se puede plantear una pregunta como a qué se refiere, ¿sí? O cómo se define el capital ecológico. La respuesta sería, el capital ecológico se define como el acervo de sistemas y de elementos naturales que tienen una importancia crucial para el desarrollo social, económico y también para la calidad de vida. Entonces, esta forma de estudiar, revisando el enunciado, comparándolo con el texto y planteándose una pregunta a partir del enunciado, nos va a permitir eh, generar un aprendizaje a través de la revisión y a través del planteamiento de la pregunta. Yo espero que les funcione bien a ustedes este documento que estamos revisando aquí para su estudio. Continuando con la revisión, tenemos estos tres enunciados. La sociología, como heredera de grandes tradiciones intelectuales, lógicamente que es una ciencia, se enfrenta a los fenómenos más aparentes y más fuertes de su tiempo. En este caso, cuando inició la sociología, se topó con el proceso de industrialización, ¿sí? Que derivó de la revolución industrial. Y también se enfrentó con una tradición intelectual distinta
al pensamiento y a la actividad capitalista. Nos referimos al socialismo. Entonces, estos dos fenómenos sociales, ¿sí? Son parte de lo que la sociedad vivía en ese tiempo, y entonces los, los sociólogos, ¿sí? Los sociólogos recibieron esa herencia en el pensamiento, y por consiguiente había que estudiar esos dos fenómenos, lo que sería industrialización y también el socialismo. El siguiente enunciado nos menciona acerca de que existe una cierta escuela de pensamiento, ¿sí? Que se llama Escuela de Chicago, y aquí aparecen los discípulos y los colaboradores del que definió este estilo de pensamiento, en el cual se tenía una nueva rama de la sociología que iba a llamarse ecología humana o ecología urbana. Así que si nos planteamos, por ejemplo, qué fue lo que la Escuela de Chicago proponía y finalmente derivó en la sociología. Bueno, pues una nueva rama que se llamó ecología humana o ecología urbana. Estos dos conceptos actualmente están bastante actuales, y sin embargo vienen desde el siglo pasado. El siguiente enunciado nos comenta de que las grandes orientaciones del pensamiento, ¿sí? Recuerden que el tema aquí es el pensamiento económico, social, político y sistema natural. Entonces, en las grandes orientaciones de la evolución de la zoología medioambiental, las orientaciones radicales son las que exigen de entrada un cambio extremo del sistema social. Recuerden que el sistema social, sí, estaba presentando el conflicto ambiental. Entonces se requería un cambio, y los pensadores, los sociólogos, sí, medioambientalistas, orientaban de una manera radical el cambio que tenía que hacerse del sistema social. Por eso se habla de que en las orientaciones del pensamiento, entre ellas había grandes orientaciones que dieron lugar a la sociología medioambiental, que exigía un cambio extremo del sistema social. Entonces, planteándose una pregunta, ¿sí? Pueden preguntarse, ¿qué es lo que exigía la orientación sociológica medioambiental? Bueno, proponía un cambio extremo del sistema social, ¿sí? Con respecto al medio ambiente. Vamos a revisar ahora la siguiente lámina, y tenemos aquí estos conceptos, estos enunciados. Dentro de las orientaciones radicales, que son otro tipo de orientación, existe una que se llama la orientación marxista elemental, la cual ve la historia de la producción y de la distribución de la riqueza como un proceso antagónico entre capital y trabajo, entre una élite poderosa y una mayoría oprimida, que no puede sino tender a su liberación. Entonces, la orientación marxista elemental considera que la evolución social, ¿sí?, de lo que sería la producción y la riqueza son cosas antagónicas entre lo que sería el capital y el trabajo. Una élite presenta el capital, tiene el capital, y otra mayoría realiza el trabajo. Y esta orientación marxista elemental consideraba que los trabajadores tendrían que liberarse de ese yugo del capital. Ahora, esta orientación marxista elemental también considera
que a nivel global, planetario, el capitalismo desarticula el equilibrio que es necesario entre los ecosistemas y también la estructura política, económica y social. Es decir, se observaba que el capitalismo, con su modo de producción intensivo y extensivo, lo que generaba era un desgaste del ecosistema, un deterioro de ecosistemas y pérdidas de especies. Esa es una cuestión notoria que marcó la pauta justamente para pensar en que había que buscar un nuevo paradigma del desarrollo. Eso lo revisamos en el capítulo número 1 y lo veremos ampliamente en el capítulo número 7. Ahora, el siguiente enunciado nos muestra que a pesar del carácter minoritario y de una escasa influencia real, la orientación marxista de tipo elaborada son tentativas propuestas neomarxistas que tienen un cierto interés de primer orden. Es decir, tenemos dos tipos de orientaciones marxistas, una orientación marxista elemental y otra que es marxista elaborada. Esto lo revisamos en el capítulo número 2, en lo que sería el pensamiento económico, social, político y sistema natural. Y tenemos nosotros, entre las figuras del pensamiento, a Arne Naess, que en el 84 resumió 8 grandes puntos del movimiento radical de la ecología profunda. En el texto que ustedes revisaron, allá aparecen estos 8 grandes puntos de ese movimiento radical de la ecología profunda. Es decir, la ecología profunda marcaba que había que considerar a los ecosistemas y a la naturaleza como algo de gran relevancia y que tendría que ser, tendría que buscarse la forma de regresar, de retornar la situación natural a los principios de cuando se había iniciado el uso de los recursos. Es decir, no podemos dejar, después de utilizar los recursos, dejarlos en deterioro, sino había que regresar el sistema a la forma en que se encontraba en un principio. Y otro movimiento sería el ecofeminismo, que es un movimiento radical también, que se centra en la ocupación del espacio, pero considerando que la realidad estaba profundamente sexuada. Actualmente, al menos en nuestro país, en México, el gobierno federal está mostrando una equidad de género en todos aquellos espacios gubernamentales y sobre todo en espacios de gran importancia en el cual hay un acceso natural de mujeres prominentes porque son personas que están destacándose tanto en lo profesional, ¿sí? Como en el aspecto de servicio en este caso, a la nación. Ahora, en el siguiente enunciado tenemos que existe un libro, ¿sí? The Closing Call, y el autor, Commoner, fue popular porque en ese libro insistía en las repercusiones de lo que se llama la tecnología dura, que era una tecnología producida para generar en la sociedad el uso masivo de tecnología, y eso afectaba la vida cotidiana de las personas porque se vislumbraban como consumidores, ¿sí? Entonces, generalmente eran embaucados por una publicidad masiva que manipulaba justamente a la sociedad. Entonces, este autor llamaba la atención al respecto en ese sentido, de no dejarse embaucar por un producto o varios productos que pudieran ser muy importantes en nuestro uso cotidiano de tecnología. ¿Sí?
En el siguiente enunciado tenemos que en las orientaciones reformistas se incluyen dos tipos de orientaciones, una que es educativa y otra que es orientación administrativa. Son reformistas, así que tenemos orientaciones diversas en el pensamiento social. Y como les comentaba, ustedes pueden plantearse para cada enunciado una modalidad de pregunta. Por ejemplo, pueden preguntarse, ¿el movimiento radical de ecofeminismo en qué se centraba? Bueno, se centra ante todo en la ocupación del espacio, el cual es una realidad profundamente sexuada. Aunque dijimos ya que actualmente esa, esa orientación, esa realidad profundamente sexuada está cambiando en equidad de género en nuestro país. En el siguiente enunciado tenemos que la pregunta podría ser, por ejemplo, ¿quién era el autor? ¿Sí? ¿Sí? Que fue popular al insistir en las repercusiones de la tecnología dura sobre la vida cotidiana de los millones de consumidores. ¿Sí? O cuál sería el libro, ¿sí? Que tiene el impacto, llamando la atención referente a la tecnología dura sobre la vida cotidiana de los consumidores. Y en este enunciado tendríamos que cuáles serían las orientaciones que se incluyen dentro de las consideradas reformistas. Y vamos a revisar estos enunciados referente a las políticas tecnocráticas productivistas que son parte del pensamiento económico. Y estas en particular confían más en la gestión privada ambiental que en la gestión pública, ¿sí? Y por eso es más marcado el interés en la investigación y en la innovación tecnológica, ¿sí? O bien es más marcado el interés en mecanismos económicos que en lo que sería la legislación y acciones políticas o instituciones públicas. Es decir, los tecnócratas productivistas de carácter neoliberal confían más en lo que es privado, en lo que es la investigación y la tecnología y sus innovaciones, ¿sí? Que en un Estado-nación que tenga a su cargo la legislación, las acciones políticas y también las instituciones públicas, la cual revisaremos más adelante en el capítulo 4. En este enunciado se tiene también que, en forma resumida, las políticas tecnocráticas productivistas tienen como objetivo convertir la demanda ambiental en demanda tecnológica y en demanda económica. Las otras políticas, las consideradas administrativistas, hacen énfasis en la necesidad de reforzar la intervención del poder político por vía legislativa o administrativa para poder resolver conflictos ambientales. Es decir, son dos orientaciones contrarias, ¿sí? Las tecnocráticas productivistas y las administrativistas. Desde luego que hubo una más, que son las alternativas, ¿sí? Las alternativas, por ejemplo, caracterizan la crisis ecológica como una crisis de civilización y consideran que no es posible una política ambiental sectorial o complementaria, sino que tiene que haber una política integral en la que haya un cambio cultural, en la que participe la gente, el pueblo, los habitantes, los ciudadanos. Y desde luego es un cambio político y es un cambio social global. ¿Sí? El enunciado previo sí habla también de las políticas administrativas porque consideran que es necesaria la existencia de subsistemas dedicados a la cuestión ambiental en el plano político, ¿sí? Que son programas ambientales, y en el plano jurídico, que implicaría el derecho ambiental,
¿sí?, la jurisdicción ambiental. Y también en el plano administrativo, en el cual existen organismos e instituciones específicamente ambientales, como tenemos en nuestro país. Entonces, son tres tipos de políticas, ¿sí?, ambientales, que serían las alternativas, las administrativas y las tecnocráticas productivistas. Ustedes pueden plantearse a modo pregunta, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué caracteriza a las políticas ambientales de tipo alternativas? ¿Sí? Bueno, las caracteriza que revisan que la crisis ecológica es una crisis de civilización y que todo cambio tendría que ser de una manera general, en lo cultural, en lo político y en lo social, de manera global. Vamos a avanzar revisando ahora lo que es el conflicto ambiental, ¿sí?, que implica un riesgo. Y vamos a ver que este conflicto ambiental se presenta cuando el impacto ambiental es percibido como un impacto social. Y esto es consciente de parte de la comunidad y los actores sociales o agentes sociales. Su eje central en el conflicto ambiental es un eje ambiental y es reconocido así por los actores sociales que intervienen en él. Ahora, el riesgo y la conservación son las figuras de un conflicto ambiental, aunque también existe la figura de la distribución, la recuperación y la demanda de crecimiento económico. El riesgo es el tipo de figura de conflicto ambiental en la que está en juego, como factor de movilización social, una afectación inminente o diferida sobre la seguridad y salud de las personas. Un ejemplo sería la oposición ciudadana a la instalación de vertederos, de incineradoras, centrales nucleares o de emisiones contaminantes a la atmósfera por parte de alguna industria o una empresa. Ya en esta lámina vamos a revisar lo que en la semana 3 trabajamos, que fue el tema de la problemática socioeconómica. Y aquí tenemos los enunciados, por ejemplo, acerca del crecimiento poblacional como un fenómeno demográfico que se ha medido estadísticamente y de esa manera se pueden considerar que hay múltiples manifestaciones expresadas en esas revisiones y también se observa que hay una falta de acceso efectivo y permanente a la educación y lo mismo a los servicios de salud. En nuestro país, en este gobierno están los cambios definidos, ¿sí?, en la reforma educativa y también en los cambios en servicios de salud. Ya ahora tenemos realmente un acceso a la educación gratuita como un derecho y lo mismo un derecho a la salud, ¿sí? Entonces, son cuestiones que se han visto manifiestas debido a un crecimiento poblacional, que es un fenómeno demográfico. Otro es la marginación, es un factor socioeconómico y esa marginación va a crear estructuras de oportunidades muy, muy precarias. Y esto es un obstáculo al desarrollo pleno de las personas, de su potencial pleno, ¿sí? Y se necesita entonces que tengan acceso a la educación y a la salud. En el caso, por ejemplo, de nuestro país, en la década de los 90, se marcó una distribución muy desigual entre las regiones. Por ejemplo, Chiapas y Oaxaca representaron los estados en donde se encontró mayor marginación. Son estados mayoritariamente con población indígena. Y por esa razón se expresa también que los indígenas conforman una población históricamente excluida de los beneficios del desarrollo nacional, porque viven en municipios con estructuras de oportunidades precarias
y se consideran como una población más vulnerable del país. Entonces, volviendo al punto que decíamos, revisar esto en forma de pregunta, les plantean, por ejemplo, la pregunta, eh, eh, por ejemplo, ¿cuál es el fenómeno demográfico, sí, que mide estadísticamente la población? Muy bien, pues sería el crecimiento poblacional. Eh, ¿qué, qué ocurre con la marginación, por ejemplo? Bueno, la marginación crea estructuras de oportunidades muy precarias y eso obstaculiza el desarrollo pleno de las potencialidades de las personas. ¿Sí? ¿Cuáles fueron los estados en México con mayor marginación en la década de los 90? Aquí tenemos que son Chiapas y Oaxaca. ¿Y quiénes serían la población históricamente excluida de los beneficios del desarrollo nacional? Bueno, pues los que son los indígenas. Vamos a avanzar ahora a la siguiente lámina dentro del mismo tema, que es problemática socioeconómica, y vamos a ver que la relación entre población y medio ambiente es una relación que transforma al ecosistema, a la biosfera, porque existe un esfuerzo de satisfacer necesidades humanas, tanto reales como percibidas. Y precisamente se conceptualiza estas dimensiones humanas del cambio ambiental global y se han convertido en el centro de atención de investigaciones sociales y lo mismo de otras disciplinas diversas. Por ejemplo, la economía, la antropología e incluso la psicología ambiental. Tenemos también que la pobreza y la marginación son factores socioeconómicos que representan y representarán en un futuro inmediato severas presiones sobre los ecosistemas y los recursos. No quiere decir que solamente esto, también las actividades económicas de tipo capitalista representan presiones severas en los ecosistemas. O sea, no solo es la pobreza y la marginación, no solo los pobres y marginados, también el capital y las empresas hacen severas presiones sobre los ecosistemas. Y eso lo veremos en el capítulo 4, en lo referido, en semana 4, en lo referido a problemática ambiental. Aquí tenemos ya las parte de la semana número 4. Tenemos ahora la problemática ambiental en la que se revisa que la salud es un concepto que se define como un estado completo de bienestar físico, mental y social. No es solamente la ausencia de enfermedad o una incapacidad. Ahora, los problemas, por ejemplo, de salud tienen mucho que ver con cuestiones de abastecimiento de agua potable, lo mismo el saneamiento en las zonas urbanas y también rurales. Son principales factores que afectan la salud e igualmente se ha calculado que 80% de las enfermedades de las poblaciones de países en desarrollo tienen que ver con problemas de falta de agua y de saneamiento. Y eso pues es bastante notorio en donde se carece de agua, incluso colonias de ciudades carecen de agua y tienen problemas también de saneamiento porque pueden carecer de drenaje. Y es un problema muy serio que provoca una gran cantidad de enfermedades en la comunidad. Por ejemplo, las gastrointestinales son la principal causa de enfermedad en el país y afecta a los niños y también a la gente mayor. Lo mismo, estas enfermedades también pueden estar relacionadas con emisiones tóxicas, en el caso, por ejemplo, de la contaminación del aire. Y las industrias que más afectan al ambiente son las que tienen que ver con procesos de uso de derivados petroquímicos, lo mismo que la petroquímica, y la industria metálica. Estas dos industrias o sectores industriales
representan más de la mitad de la contaminación generada por ese sector industrial. Así que ustedes pueden también establecer preguntas a partir de estos enunciados, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo se define la salud? Bueno, es un estado completo de bienestar físico, mental y social, ¿sí? ¿Cuáles son, por ejemplo, los problemas de la falta de agua potable y saneamiento? Ok, aquí tenemos. Los problemas son generar enfermedades en las sociedades que viven dentro de áreas en las que falta agua potable y saneamiento. ¿Cuál sería la causa de movilidad en el país? Ok, enfermedades gastrointestinales son la principal causa de movilidad en el país porque afecta a niños y adultos mayores. ¿Y cuáles serían los giros industriales que más afectan al ambiente? Pues sería el sector de la petroquímica y la industria metálica, porque representan más de la mitad de la contaminación generada en ese sector industrial. Vamos a pasar a la siguiente lámina. En la semana número 5, revisando el tema concreto de la problemática institucional. Con este tema cerramos nuestra... Ah, no, aún faltaría otro. Avanzamos en el tema. Ok, me estaba equivocando. Tenemos estos enunciados. Una institución ambiental, ¿sí? Se define como una organización regulada en el ámbito político que se constituye sobre la base del cumplimiento de funciones externas vinculadas directamente a problemas ambientales. Ahora, dentro de los tipos de instituciones ambientales, tenemos siete genéricas. Las de control y corrección, por ejemplo, tienen la función de controlar, detectar y corregir los impactos ambientales. Las que son de fomento, ¿sí? Son de naturaleza científica y propagandística, que tratan de poner a disposición de los centros públicos y privados estrategias de desarrollo sustentable y tecnología de bajo impacto. Y las funciones de las instituciones de planificación, gestión y coordinación son producir políticas públicas ambientales al más alto nivel político y administrativo, y entonces influir a través de políticas transversales en los restantes departamentos o secretarías de Estado. Así que de estos cuatro enunciados, igual ustedes pueden plantear una pregunta, ¿sí? Dentro del enunciado y contestarlo de la misma manera. ¿Sí? Así estamos planteando que se puede estudiar a través de formular preguntas del enunciado y también a través de revisar la información que el enunciado presenta en relación con el texto que ustedes tuvieron en su momento a revisar y con el cual trabajaron su tarea. Sigamos y revisamos ahora. A ver, déjenme ver. Sí. Estamos justamente en la semana 5, que fue la última, con la problemática institucional. Y tenemos, por ejemplo, que las instituciones ambientales de tipo jurídicas son las instituciones a las que les compete, por ejemplo, el caso de los fiscales de medio ambiente, la Sala Ambiental del Tribunal Superior en Europa, y en México aún no existe una jurisdicción ambiental específica de carácter jurídico, pero sí lo hay de carácter ambiental dentro de la Semarnat. Pero hace falta un tribunal, ¿sí? Un tribunal similar al Tribunal Superior Europeo. Sigue en México faltando, pero tendrá que revisarse y definir ya finalmente en este sexenio esta situación que ha estado postergándose en el Poder Legislativo. Tenemos también que existen instituciones ambientales que se encargan de la gestión y la conservación de bienes ambientales que son especialmente protegidos, y otras que son de educación ambiental que se encargan de la promoción de valores, conocimientos
hábitos y prácticas, que todos ellos contribuyen al desarrollo de competencias para que los individuos y los colectivos participen activamente en el mejoramiento del ambiente. Esto es muy importante, hacer hincapié en esto, porque a través de la educación ambiental para el desarrollo sostenible es como la ciudadanía, los habitantes, van a poder participar, ¿sí?, de modo activo para generar una difusión, una divulgación de todos los valores, de todo el conocimiento y de todos los hábitos y prácticas que contribuyan a desarrollar las competencias de cada uno, ¿sí? Y participar en ese modo en nuestra sustentabilidad y mantener un ambiente en continua mejoría, no alejarnos de la naturaleza. En el siguiente enunciado tenemos que hay instituciones ambientales de producción legislativa y cumplen una función triple, que es producir normas ambientales, aprobar presupuestos y controlar de manera orgánica la actividad gubernamental. Y eso es muy importante, un control interno de la misma actuación gubernamental. Dentro de este mismo tema, existe en nuestro país una oficina del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, y es un ejemplo de una institución, no es en sí que sea mexicana, hay una oficina mexicana o para México del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Lo mismo para otras partes de Latinoamérica y de otros países en Europa y en África. Pero para México había una oficina, se movilizó, ahora está en otro país de Latinoamérica, pero esa institución fue un ejemplo, ¿sí?, de las que se llaman de control y corrección. En el caso, por ejemplo, del Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua, el INTA, es un ejemplo de una institución mexicana de fomento. Y el otro ejemplo es la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, en las siglas es CONANP, como un ejemplo de institución mexicana que se encarga de la gestión y la administración de bienes ambientales. Vamos a concluir hasta aquí la serie de enunciados para cada una de las semanas, para cada uno de los temas. En el caso del capítulo 2, que tiene 3 problemáticas: socioeconómica, ambiental e institucional, la revisamos de manera segmentada. La semana 5 correspondió a la institucional, la semana 4 a la ambiental, la semana 3 a la socioeconómica. Y ustedes pueden entonces encontrar cómo esto que les comento están segmentadas los enunciados por semana, ¿sí? 3 y la 2. La 2 es un poco más abundante la información porque se revisó en una sola actividad el pensamiento de manera interdisciplinaria en lo que corresponde al pensamiento económico, pensamiento social, el pensamiento político, y estos pensamientos tenían que ver con el sistema natural, es decir, con el ecosistemas y medio ambiente. Y este capítulo, sí, se revisó extensamente y por esa razón contiene una mayor cantidad de enunciados. Entonces, para concluir esta sesión síncrona, les insisto, ustedes pueden revisar este video, este documento, y tomar los enunciados y generar con ellos 2 opciones. Una, investigar algo más en el texto. Y 2, a partir del enunciado, formular una pregunta. Entonces, hacen la pregunta y la contestan. Para cada enunciado, pueden ustedes trabajar de esa manera. Cada enunciado,
convertirlo en pregunta y cada enunciado se convierte en respuesta. ¿Sí? Ahí tienen ustedes entonces todos los enunciados que hemos estado revisando durante esta actividad de sesión síncrona de la semana número 6, que corresponde a una revisión de los temas para el examen parcial. Bien. El día de mañana, a partir de las 11 de la mañana, lo mismo el jueves, de 11 a 12, voy a abrir el Meet para estar disponible y poder contestar cualquier duda que tengan ustedes referente a los temas que vamos a revisar. Entonces, lo que me resta es desearles mucho éxito en su estudio y que tengan un buen aprendizaje para que resuelvan fácilmente y por completo los 30 reactivos que van a presentarse para ustedes. Vamos a detener la grabación de esta sesión.